Buenos días, televidente de Coloquio Cultural. Aquí estamos de nuevo en la rutina semanal. Cada sábado, 11 de la mañana, aquí en EN Televisión. José Antonio Torres para conversar con ustedes sobre los temas de más actualidad transcurridos durante la semana que termina hoy, sábado, 11 de la mañana. Vamos a comenzar el día de hoy, nuestro espacio del día de hoy, comentando con una buena noticia, aunque la gente de los sectores más vulnerables no sienten ese tipo de medidas en lo inmediato, pero que el Banco Central haya dispuesto una reducción en la tasa de interés, eso es importante, porque ustedes recuerdan que cuando la tasa de interés fue subiendo desde el año pasado, este año se han producido ya dos rebajas, una en marzo y otra ahora en junio, pero el año pasado no, el año pasado fue subiendo la tasa de interés. ¿Qué ocurre cuando se dan estas situaciones? Primero, el gobierno, la Junta Monetaria, asume este tipo de medidas y retira circulantes de la calle, aunque una parte se retira automáticamente porque en la medida en que se sube la tasa de interés, pues se reduce la demanda de préstamo. Porque la gente toma prestado dinero para inversión, pero si la tasa de interés usted va a pagar muy alta, entonces a veces no vale la pena tomar un préstamo para inversión porque usted va a tener beneficios muy pocos y en ocasiones hasta ninguno, porque el riesgo implica tomar un préstamo para invertir, a veces no todo sale bien. Entonces, la intención de subir la tasa de interés es evitar eso. Si usted evita que mucha gente tenga acceso a los préstamos, entonces usted reduce el circulante en la calle. Si se reduce el circulante en la calle, se reduce la demanda de bienes y servicios y por tanto la inflación se controla. Fíjate, es todo una cadena económica lo que ocurre en este tipo de economía como la que tenemos en República Dominicana. Se da el fenómeno inverso. Cuando la tasa de interés es muy baja, o no tan baja, sino tiene una baja promedio, entonces la gente acude a los préstamos. Cuando acudes a los préstamos, hay más dinero en la calle. Si hay más dinero en la calle, por lo tanto, hay más demanda de bienes y servicios. Y entonces pudiera correr el riesgo de que entre ahí el gusanito de la especulación. Cuando entra el gusanito de la especulación, entonces se produce toda una espiral inflacionaria que también el gobierno procura evitarlo, más en un año preelectoral. De modo que la medida del Banco Central es una medida salomónica desde el punto de vista económico, es una medida saludable desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de que la gente tendrá más oportunidades de acceder a los préstamos. Habría que ver también a qué disposición esté la banca, qué cantidad de dinero tenga para convertirla, o sea, para préstamos. La banca siempre tiene préstamos, dinero líquido suficiente para préstamos, pero para préstamos para usos personales. El préstamo de inversión es más difícil y la gente aquí, el dominicano se vuelve loco, comienzan a prestarlo, comienza a ceder a esos préstamos en los bancos y después están el juidero. Entonces, el préstamo de inversión es el préstamo más importante, no el préstamo para adquirir bienes, para adquirir servicios. Aquí hay gente que aprovecha las oportunidades de los préstamos, señores, hasta para comprar ropa, o para celebrar los 15 años de su hija, o para hacer una fiesta, con dinero prestado. Y luego entonces ahí viene el problema de tener 1 o 2 años pagándole a un banco una tasa de interés que en principio la banca te la puede poner una tasa fija por 3 meses, pero luego esa tasa puede ir al valor del mercado y entonces usted también ahí tiene otro problema. De modo que nosotros lo que aconsejamos es que la gente sí acuda a los préstamos, pero al préstamo de inversión, que pueda ser retornable,
que usted pueda recuperar, pueda pagar y que pueda tener algo de beneficio que le permita la subsistencia. Ese es uno de las grandes ventajas que tienen los países que desarrollan proyectos de apoyo a las pymes, a la mediana, pequeña y microempresa, porque eso le quita una presión social. Fíjese, una microempresa generalmente, que eso también en algunos países da resultado, aquí es medio complicado, una microempresa generalmente la maneja una familia, y porque tiene ¿cuántos? 5, 6, 7 empleados, entonces eso lo maneja una familia, con sus hijos, la esposa, los esposos, parientes, hermanos, parientes cercanos, y a veces ese tipo de negocio, cuando no se maneja con la claridad suficiente, cuando no se llevan los registros contables tal y como establece el protocolo de contabilidad, entonces terminan en la quiebra y luego las responsabilidades se atribuyen una a otro. Pero cuando se maneja siguiendo todo un protocolo de contabilidad, muchos países han logrado desarrollarse a niveles asombrosos. Y recordemos el caso, un ejemplo, de 1965, Taiwán y Singapur comenzaron un proyecto de desarrollo de pequeñas y medianas empresas y microempresas, y hoy día son dos de las economías más estables del mundo. O sea, que eso es rentable y el gobierno está apostando. Y aquí tenemos ya 2 décadas de Leonel, Danilo, Abinader. Todo el mundo está claro en que hay que enrumbar las inversiones hacia esos sectores de apoyo. Pero eso también hay que crear 2 tipos de cosas. Primero, la conciencia debe tener la persona que recurra a esos préstamos, o que tenga, o sea, emprendedores, pero emprendedores que estén bien educados, bien concientizados sobre la responsabilidad que tienen sobre este tema y sobre esas inversiones. Porque cuando se dan al azar, entonces el Estado termina perdiéndolas porque se convierten en deudas irrecuperables. Por eso también a los gobiernos, especialmente este gobierno, que es un gobierno más empresarial que otra cosa, prefiere establecer acuerdos con las bancas privadas y que sean los bancos privados los que otorguen los préstamos, que no hacerlo el gobierno directamente, aunque sí en el sector agrícola, ahí sí el gobierno ha focalizado los préstamos de manera directa a través del Banco Agrícola y a través del fondo FEDA, que muy mencionado durante la gestión del presidente Fernández, porque eran ellos quienes avalaban lo que tiene que ver con las visitas sorpresa, que ese es un capítulo de nuestra historia que en su momento deberá evaluarse, auditarse, para ver si fue conveniente, si fue rentable, si valió la pena el proyecto, pues entonces otros le den continuidad. Y si no, determinar las fallas que se pudo haber producido en ese método de préstamo, evaluar las fallas y entonces a través de eso corregirla y emprender un nuevo proyecto similar. Decíamos que la economía dominicana ahora en este momento, que tiene una economía estable y que estamos entre los primeros lugares de la región, y con esta medida de inyectar, va a permitir la inyección de dinero hacia pequeños grupos económicos y hacia pequeños emprendedores, pudiera dinamizarse un poco. Me imagino que esa es la intención del presidente Abinader, y ya decía, porque estamos en un año preelectoral, precisamente mañana domingo inicia la precampaña para los partidos políticos coger sus candidatos a cargo congresuales, municipales, para las elecciones del próximo año. Tienen, creo que hasta el 25 de octubre, hay un día de octubre que es la fecha máxima, pero es el mes de octubre, ahí estoy seguro, para presentar ya, para inscribir los candidatos ante la Junta Central Electoral. Y entonces el presidente no puede permitir iniciar un proceso electoral,
un proceso ya de campañas abiertas, con una economía fuera de control, porque entonces esa sería una de las armas principales para los partidos de oposición enrumbar su campaña electoral precisamente por ahí, por esa forma, por ese método. De todas formas, señores, anteriormente tuvimos el problema, dijimos el año en relación a evaluar la economía sobre el año pasado, de que el incremento de la tasa de interés provocó una especie de inercia económica en el país. Ojalá que todo esto sea el resultado de una acción bien consensuada, de que la Junta Monetaria lo haya evaluado bien y que podamos ver los resultados a corto plazo. O sea, que no tengamos la necesidad de esperar mucho tiempo, porque la realidad también es que la falta de circulante en la calle, eso provoca una situación incómoda para la gente, y eso también induce a incrementar la brecha de pobreza la brecha entre los pobres y los ricos, entre una clase media y una clase sumamente vulnerable. Otro tema, amigos televidentes, que tenemos para el día de hoy, y eso en relación al asunto de la resolución de la Junta Central Electoral, que establece, la resolución de la Junta Central Electoral establece los topes en la inversión en la campaña de los partidos políticos. Eso es difícil controlarlo, porque muchos de esos partidos reciben dinero, reciben aportes, no solo en dinero. Nosotros sabemos de gente que hay un aspirante, amigo, pariente, y dice, mira, te voy a regalar, qué sé yo, digamos 1000 gorras para tu campaña. Otro puede decir, te voy a regalar 1000 t-shirts. Son ayudas, son colaboraciones que son difíciles de monitorear desde el punto de vista económico por los técnicos de la Junta Central Electoral. Así también como el dinero, la ayuda se da en efectivo. O sea, un candidato puede recibir de una persona física, digamos, 1 millón de pesos para la campaña en efectivo y decir, recibió 500,000 para cumplir con el tope establecido por la Junta, y eso no hay forma de demostrar eran 500 o que eran 1 millón. Pero donde sí se puede, y eso ya lo establecía la resolución de la Junta, lo establece y va hacia la ley 3319, envía la misma resolución a revisar la ley 3319 sobre partidos políticos, sobre partidos, agrupaciones políticas. Esa ley establece, o esa ley penaliza el uso la aceptación de recursos de empresas dominicanas y extranjeras. O sea, las empresas per se no pueden hacer donaciones a los partidos políticos. Pero eso está contemplado en una ley vieja. Además, aquí no hay práctica de ese tipo de empresas hagan donaciones a los partidos políticos. Ahora, empresarios sí. Y no solo empresarios. Se conoce casos hasta de narcotraficantes que han financiado campañas, candidaturas, pero lo han financiado de manera en efectivo, y eso hace difícil, lo decía hace un ratito, que eso hace difícil que usted pueda darle un seguimiento y un monitoreo a esas inversiones. Sin embargo, la Junta cumplió su rol, que era decirle a la sociedad y decirle a los precandidatos lo que está prohibido y lo que la ley permite, de modo para que luego no aleguen ignorancia y entonces comiencen los problemas ante los tribunales electorales. Amigos televidentes, vamos a una pausa y en breve estamos de nuevo aquí con ustedes en Coloquio Cultural.